Como siempre menciono, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio dar la reflexión, pero a la vez es una gran responsabilidad el poder hablar a la iglesia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que les voy a pedir que en actitud de oración vamos a pedirle al Señor que pues a través de la presencia de su Santo Espíritu nos dirija en esta tarde. Amoroso Dios que estás en los cielos y en todo lugar, en este momento, Padre, de tu reflexión, te rogamos, Señor, que te agrades, Padre Santo, de todo lo que se hable en esta mañana, y que sea, Señor, la guía y la dirección de tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Que tu palabra, Padre, se haga de manifiesto, Padre, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, pues, Padre Santo, que también, Señor, si la recibimos, también la pongamos por obra delante de los demás. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra, el poder y el honor. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como dice el título del mensaje, hermanos, lo principal es la iglesia, a cada cual que está entre vosotros. Pero, ¿cómo dice el versículo 13, hermanos, de este capítulo 12? A ver si por ahí ya lo tienen memorizado. De fe. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El versículo 3. Ya vamos en el versículo 3, hermanos. Esperamos en el Señor que así lleguemos hasta el versículo 21, que es de este capítulo. La iglesia, hermanos. El término iglesia viene, según los estudiosos, del griego, de la palabra eclesia, y que significa que es una asamblea, es una congregación, es una reunión civil o religiosa, pero también es una reunión de adoradores cristianos, como es lo que estamos haciendo usted y yo en esta mañana, tarde. Así que también la iglesia es una hermandad del pueblo de Dios, porque así lo dice en Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, 25, que dice: maridos, se dirige primeramente al esposo, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la iglesia, hermanos, una iglesia de hermandad, como un solo hombre, unidos entre sí. Ahora, porque también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice ahí en 1 Corintios 12, hermanos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí? Sí, todos nosotros sin duda que tenemos varios miembros, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí somos un solo miembro en Cristo Jesús. Somos el cuerpo del Señor, es la iglesia. Ahora vamos a
vamos a ver el pasaje del cual leímos. Capítulo 2 de Hechos, de los versículos 38 al 47. Les voy a pedir que por favor tengan sus Biblias ahí abiertas, hermanos, en relación a este pasaje. Y el que habla aquí, hermanos, es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que después, en el capítulo número 1, de que cuando ya recibieron, ¿sí?, recibieron el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos y todos los que le rodeaban ahí, dice el apóstol Pedro, es el primer discurso que hace él al pueblo, a un pueblo que estaba negando ese evangelio de Cristo, del cual Pedro y muchos hablaron. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo, después de haberles narrado toda la historia, ¿sí?, y cómo fue muerto y crucificado nuestro Señor Jesucristo, hablando sin duda, hermanos, con denuedo, porque había mucha incredulidad por parte del pueblo, de los israelitas. ¿Cómo iban a creer? ¿Cómo iban a pensar que este Jesús que había muerto crucificado era el Hijo de Dios? No lo podían entender todavía, ¿sí? Como hasta hoy en día muchas gentes lo niegan. Muchas gentes dicen es que yo no creo en eso que tú me dices. Había, imagínense nada más en la escena en ese entonces, y el discurso del apóstol Pedro con ese denuedo que tenían todos, y les habla, varones israelitas, y empieza su discurso. Y bueno, veamos el versículo 38. Dirigiéndose al pueblo, dirigiéndose a los israelitas que no creían, pero aquellos, porque decían, estos están llenos de mosto, están loquitos, como muchos pueden decirnos hoy en día también, hermanos. Esas gentes están orando, están ahí reunidos, ¿sí?, y que no saben ni lo que hacen. Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Dice el apóstol: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué seguridad, hermanos? ¿Qué seguridad del apóstol al decir, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes? Porque están llenos de incredulidad, llenos de que no creen que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Arrepiéntanse y bautícense. Tal parece que el apóstol estaba hablando de Juan el Bautista. Antes que se presentara el Señor Jesús, ¿qué decía Juan el Bautista? Le decía al pueblo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Arrepiéntanse. Y además el apóstol estaba cumpliendo también con el mandato principal de nuestro Señor Jesús, que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un mandato, y es un mandato que es para este momento también, hermanos. Hay que cumplirlo también. El apóstol Pablo estaba
estaba cumpliendo así al pie de la letra lo que le había dicho su maestro. El perdón de pecados. Y recibirán el perdón de pecados, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean ustedes que nuestro Padre Celestial también es, como dice su palabra, es bueno y perdonador. El Salmo 103 nos menciona que dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana también nuestras dolencias. Pero no nada más nuestras dolencias físicas, sino también nuestras dolencias espirituales. Como decía ahorita en el canto David, ¿sí? Acerca de la lluvia, no precisamente de la lluvia que nos va a mojar, nos va a empapar, sino que es la lluvia espiritual de nuestro Señor en nosotros. Y vean ustedes entonces cómo es que el Señor perdonó. ¿Cuántas veces? Los que han leído, los estudiosos de la palabra, el pueblo, dice ahí, prevaricaba, pecaba, se hundía, ¿sí? Y cuando estaba ya en el lodo cenagoso, dice la palabra, ¿sí? ¿Qué decía? ¿Qué dice la palabra? Clamaban a Jehová. Y entonces el Señor, ¿qué hacía? El Señor los escuchaba y atendía su clamor, atendía su desesperación, su aflicción en la cual se encontraba el pueblo. ¿Y Dios qué? Perdonaba. ¿Sí? ¿Y cómo no va? No va a perdonar nuestro Señor Jesús a través de su sacrificio tan grande en la cruz del Calvario por usted y yo, hermanos? ¿Sí? Por eso dice, y recibirán el perdón de pecados. Por eso en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y dice, y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 1:9. Y aparte dice, les decía el apóstol Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Sin duda, hermanos, el don del Espíritu Santo es de diferentes formas y de diferentes maneras, ¿sí? El don del Espíritu Santo se presenta en servir, se presenta en enseñar, en presidir, en exhortar con el testimonio, de diferentes formas, hasta de pintar la casa del Señor. Esos son dones, ¿sí?, que el Espíritu Santo nos manda a hacer con ese espíritu de servicio. Vamos a ver el versículo 39, ahí de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Si alguien lo lee, por favor, hermanos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. La promesa de nuestro Dios es para todos, hermanos. Por eso, allá en el Apocalipsis dice, Él está a la puerta, ¿sí?, prácticamente con los brazos abiertos, entregándole la promesa a todo aquel que quiera venir a Él. Dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un regalo hermoso de Dios entregarnos a cada uno de nosotros los dones del Espíritu Santo. El llamado del Señor. Dice Romanos 8:28, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo
cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Pero dice que a los que aman a Dios, ¿sí?, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Por eso dice el apóstol, para todos a cuantos el Señor nuestro Dios llame a su presencia, llame para que le sirvan a Él. Versículo 40. ¿Cómo dice? Con otras muchas palabras testificaban y se exhortaban diciendo que salve de esta perversa generación. Fíjense nada más la palabra. Y en otras muchas palabras, ¿sí?, testificaba y les exhortaba el apóstol diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos míos, esto pasa hoy en día. Esto pasa ahorita. ¿Qué está pasando con las reuniones, hermanos, en los templos? ¿Sí? La maldad está llegando por todos lados. Ser salvos de esta perversa generación, dice el apóstol. Hace más de 2000 años estaba haciendo esta expresión y dice, y es que yo me pongo a leer estos versículos, dice ahí muchas palabras. ¿Palabras de qué serían, hermanos? Pero bueno, entiendo que eran palabras de convencimiento, palabras de ánimo, palabras de confianza, de edificación, de seguridad. Y por eso, y porque el apóstol sabía que su mismo maestro decía: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenía que ser perseverante con la gente, porque la gente, como les comentaba, hermanos, había esa incredulidad de saber, ¿no? Pues el que se murió es el hijo del carpintero, ¿sí? Pero el Señor tenía que manifestarse grandemente. Y vean ustedes lo que sucede en el versículo número 41. Versículo 41. ¿Qué dice? Fíjense nada más. Así que los que recibieron su palabra, la palabra del apóstol, que estaba hablando con ese firme deseo de convertir a la gente al evangelio de Jesucristo, y dice ahí, fueron bautizados, ¿sí? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3000 personas. Pudieron haber sido más. Y es que estaba ahí, hermanos, la formación de la iglesia de Cristo. A partir de ahí, hermanos, empezaba la predicación del evangelio de nuestro Señor a la gente. Y vean ustedes el poder del Señor. No se añadieron 100 ni 200, dice la palabra. Se añadieron como 3000 personas, porque había una tremenda necesidad, ¿sí?, de saber quién era ese Cristo, quién era ese hombre que había sido crucificado en un madero. Y aún así había muchos que no creían. Allá en Hechos 26, 28, ya pasando mucho tiempo de esto, el rey Agripa fue el que dice: por poco me persuades, le dice al apóstol, ¿verdad?, a ser cristiano. No, la incredulidad, hermanos, por eso les digo, hasta el 2012 es. Porque ¿a cuántos usted y yo les hemos hablado de Cristo? Y ahí se quedan. Por eso el Señor, gracias a Dios, hermanos, que nosotros hemos sido el blanco de sus ojos para que estemos aquí.
alabando, adorándole, dándole la gloria. Porque me acuerdo de ahí con mi cuñado, hemos tenido años y años y años hablando de la palabra y todavía no. Solo el tiempo del Señor es el que se hará de manifiesto en su vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, porque dice su palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, versículo 42, hermanos, y vean ustedes lo que dice. Había gozo, había gozo. Y es lo que yo me puedo preguntar ahorita, hermanos. ¿Hay gozo aquí en la iglesia? Gloria a Dios. Hay gozo, hay alegría. Vean ustedes con qué gozo y alegría recibieron estas gentes la palabra, que dice que perseveraban en ¿qué? En la doctrina del Evangelio de Cristo. Y decía, en la comunión unos con otros, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las escrituras, ellos se basaban simple y sencillamente en las escrituras, en la verdad revelada, que era el fundamento para el crecimiento y la madurez de ellos. Estaban con ese deseo y con ese anhelo de oír la palabra. Y misma, hermanos, que debe ser enseñada con fidelidad. La comunión, o sea, el compañerismo y la participación unos con otros, ¿sí? Así que esto debe de ser para cada uno de nosotros, animarnos mutuamente y vivir en justicia y en obediencia, hermanos. Primero de Juan 1:9, por allá dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El partimiento del pan en la Santa Cena es lo que hacemos cada vez nosotros, recordando el sacrificio de nuestro Señor. Es un mandato para todos los cristianos. Esto está, por supuesto, que en 1 Corintios 11, 24 y 29. Ahora dice que, y también se gozaban en las oraciones. La oración, hermanos, todos los domingos hacemos una invitación. Se hace la invitación para que nos acompañen a los cultos de oración. Pero sin embargo, hermanos, es una invitación para que también en sus casas, ¿sí?, sea algo que todos los días lo hagan. Que es algo que es para el creyente. Dice algo como para que estemos seguros que a través de ella Dios nos oye. Y vean ustedes lo que dice en Juan 14, versículo 13-14. Si alguien lo puede leer, porque esto es importante. Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Fíjense nada más qué afirmación tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré. Y al final dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pero hay que pedirlo sin dudar, hay que pedirlo con fe también, hermanos. Las oraciones. Ahora, el versículo número 43, y aquí empieza, dice el título de este pasaje, la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era? ¿Cómo caminaban? ¿Cómo permanecían formando la iglesia del Señor? Versículo 43, si alguien lo puede leer fuerte. A ver. Y sobrevino el temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué temor, hermanos? Bueno, por el pecado que estaban dejando a un lado. Acuérdense que dice allá el salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sí? De los que le temen, de los que el salmista allá en el 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos ¿qué? Se deleita en gran manera. Es que si yo me deleito en los mandamientos de mi Padre y le fallo, oye, mi corazón empieza a temer. Algo va a pasar en mí. ¿Sí? Por eso es que dice: y sobrevino temor a toda persona. Y luego dice el versículo: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Esto sin duda estaba empezando, hermanos, la formación de la iglesia de Cristo. Porque antes de esto, las iglesias se basaban nada más en las escrituras del Antiguo Testamento. Todavía el Evangelio de Cristo no se daba a conocer. Y dice: muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque ellos ya en Hechos 1, dice, ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Era sin duda para los apóstoles algo exclusivo, dice por ahí un diccionario, y de sus compañeros más cercanos. Como Felipe. Acuérdense de Felipe, cómo habló también con denuedo, con valor, sin miedo. Versículo 44, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto, hermanos, vean ustedes en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la palabra del Señor. Por eso dice: todos los que habían creído estaban juntos, se comunicaban todas sus cosas unos a otros. Era la iglesia primitiva, podrían decir algunos. Pero esa iglesia es lo que debemos de hacer hoy en día también.